Ministro, buen día, le saluda Natawichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con la sociedad información respecto a las actividades que está realizando el gobierno. Se ha dispuesto una normativa para el registro y funcionamiento de las agencias de empleo en el país. Antes de hablar de la norma en sí, por favor quisiera que nos cuente un diagnóstico de la situación de estas agencias de empleo, a qué se ocupan y por qué la necesidad de regularlas. Sí, hay una instrucción que permanentemente nos da el presidente, que es en los ámbitos del delito que se han identificado, es hacer un esfuerzo conjunto de trabajo coordinado para luchar contra todo tipo de delito. Y en ese sentido, a nivel nacional existe el Consejo Nacional de Trata y Tráfico, y precisamente de la ley número 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, es que se desprende el componente de las agencias privadas de empleo. Y en ese sentido, el Ministerio, a través de la Dirección General de Empleo, ha hecho una recopilación de información proveniente de diferentes instituciones que nos permitan tener eh, información cruzada, podríamos decir, para poder hacer las campañas correspondientes, hacer las notificaciones y lograr que estas agencias sean registradas en forma legal a través de una serie de requisitos. Es por eso que se ha trabajado como fuentes de información el Servicio Plurinacional de Comercio, el Servicio de Impuestos Nacionales y también los registros de licencia de funcionamiento de los gobiernos municipales de las ciudades del eje. Entonces, de acuerdo a los registros del CEPREC, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, se identifican que como actividad principal a nivel nacional existen 100 unidades económicas que, como les decía, tienen como actividad principal la intermediación laboral. Por otra parte, también se han hecho observaciones in situ directas, y a partir de ahí se han hecho una serie de notificaciones en las ciudades del eje, como le había manifestado, y se ha logrado hasta ahora el registro de 19 agencias privadas de empleo que, habiendo cumplido todos los requisitos, entre ellos, que es importante destacar esto, el reglamento interno de funcionamiento, que debe incorporar principios de prevención y protección contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos conforme a normativa vigente. Entonces, como ustedes pueden entender, las iniciativas que pretenden establecer una agencia privada de empleo, además de cumplir con una serie de requisitos como carnet de identidad, conformación de la institución, certificados de diferente naturaleza, además deben tener un reglamento interno donde se establezcan elementos que permitan combatir al delito de trata y tráfico. Como ustedes saben, y usted lo ha manifestado al principio, uno de los canales precisamente para ingresar en el delito de trata y tráfico son las agencias. Y como tal, este esfuerzo de combatir el flagelo de la trata y tráfico es un esfuerzo conjunto entre diferentes instituciones públicas y privadas. A ver, viceministro, ¿en qué consiste esta normativa? ¿Es una resolución? ¿Es un decreto? ¿Es un proyecto aún? ¿Si está vigente, no está vigente? ¿Cómo se está trabajando en esto? Sí, como le decía, en el marco de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, se establece que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe reglamentar el funcionamiento de las agencias privadas de empleo, y en ese marco el Ministerio de Trabajo ha emitido la resolución ministerial número 108/19, quebrado 19, según la cual se aprueba el reglamento de registro y funcionamiento de agencias privadas de empleo. Este reglamento prevé una serie de articulados para el registro y el control de las agencias privadas de empleo, pero también prevé que, que las iniciativas que pretendan dedicarse a esta actividad, a través del cumplimiento de una serie de requisitos,
puedan acceder al registro que le otorga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y esto permite en la actualidad, Rubén, que en el Ministerio de Trabajo, en la página web del Ministerio de Trabajo, se pueda acceder al listado de agencias privadas de empleo que están legalmente registradas en el Ministerio. Usted puede ingresar a la página web del Ministerio, al registro de agencias privadas de empleo, y ahí va a encontrar un link donde puede verificar si en el caso de cualquier ciudadano pretenda contar con, pretenda acceder a una convocatoria de una agencia privada para verificar si esta está funcionando o no legalmente. Ahora, ¿cuál es la situación de estas agencias? ¿Cómo se están adecuando a la norma? ¿Hay iniciativas que están preocupadas por cumplir la norma? ¿Y qué es de esas otras agencias que a veces suelen pasar por legales, pero incurren en delitos? Sí, hay que considerar que el ministerio en estas acciones que está realizando para lograr el registro ha estado realizando primero notificaciones a las agencias que se han identificado, luego se procede a hacer una reunión, un taller donde se les explica el proceso de registro y luego en la misma página web del ministerio se puede acceder al registro electrónico de las agencias privadas y habiendo recabado la documentación que está disponible en línea, se puede proceder a la inscripción. Obviamente existen otras agencias que están funcionando ilegalmente y por eso es que el ministerio a través de las instancias correspondientes procede periódicamente a una renovación de las licencias o perdón, del registro de las agencias privadas de empleo y esta renovación también está prevista en un formulario que se puede obtener online en la página web del ministerio. Ahora, ¿interviene también el ministerio en casos de agencias de empleo ilegales o que estuvieran incurriendo en el delito? En lo que dice el reglamento de las agencias privadas de empleo y la propia ley, es que en el caso en que el ministerio tuviera una denuncia o tuviera o alguna agencia privada de empleo fuera denunciada sobre un delito que está cometiendo, lo que le corresponde, porque hay competencias. Nosotros tenemos la competencia del registro y el control de las agencias privadas, pero ya en los casos en que se produce un delito, lo que nos corresponde a nosotros y a cualquier ciudadano es hacer la denuncia correspondiente en las instancias competentes. Por eso existe, como les decía, el Consejo Nacional contra la Trata y Tráfico, donde se coordinan actividades entre diferentes instancias de gobierno, policía, el Ministerio Público, etcétera, cada uno en el marco de sus competencias. Ahora, ¿no hay un mecanismo de control, no sé si de patrullaje o ciberpatrullaje, que pudiera ayudar a detectar agencias de empleo ilegales? Porque sabemos de muchos casos, viceministro, de trata y tráfico, precisamente que han pasado por estas, entre comillas, agencias de empleo. Sí, cuando existe un delito, el procedimiento de patrullaje y todo eso, como usted lo está indicando, corresponde a otra instancia, no al ministerio. Lo que sí hace el Ministerio de Trabajo es, entre comillas, esto que usted está indicando como patrullaje, procesos, ¿no?, regulares a lo largo del año para lograr que las agencias privadas de empleo sean registradas. No hay que olvidar el registro como tal y el control de su funcionamiento tiene un carácter preventivo. No define eso que esas agencias estuvieran cometiendo o no delitos, Claro. pero eso permite que las propias agencias privadas de empleo que están registradas en el ministerio, al estar registradas y estar observadas por las instancias estatales, entonces, por supuesto, tengan un mayor cuidado en el ejercicio legal de sus objetivos para los cuales han sido creadas. Viceministro, siempre apelando a la norma, eh,
seguramente ha debido trabajarse, aprobarse esa norma en función de un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene del funcionamiento de las agencias de empleo, viceministro? Considerando de que serán rentables, no serán rentables, ¿por qué el emprendedor opta por crear una agencia de empleo y no así otro negocio, por ejemplo? Sí, no se tiene una evaluación de esa naturaleza porque tampoco corresponde a las competencias del ministerio evaluar la rentabilidad o no de estas agencias. Sino se establece que si hay una iniciativa de un grupo de personas, una persona que pretende crear estas actividades, se entiende que lo hace porque existe viabilidad en la oportunidad de realizar ese negocio. Ajá. Lo que sí nosotros hacemos es buscar diversas fuentes de información, como les decía, para tener información respecto a la existencia de agencias privadas de empleo y en función de eso se hacen las notificaciones, los talleres de difusión correspondientes respecto al reglamento y posteriormente se procede a su registro. Ahora es importante considerar que en este esfuerzo interinstitucional derivado de la magnitud del problema de trata y tráfico es que se debe coordinar también con instancias municipales, de manera que estas instancias municipales también en el marco de la autorización de licencias de funcionamiento puedan requerir como un requisito a cumplir por aquellas actividades que están requiriendo la licencia de funcionamiento en el gobierno municipal, la licencia, o perdón, el registro que se ha realizado en el Ministerio de Trabajo. Muy bien, viceministro, le vamos a agradecer. Precisamente estábamos publicando mientras nos hablaba la lista de agencias privadas de empleo registradas en el Ministerio de Trabajo. A ver si lo leemos: Multihogar, Agencia Privada de Empleo Cantuta, Emplea P, SRL, Ética SRL, Cantuta Sarita, Agencia de Empleos Verónica, Agencia Privada de Empleos Lucía, Agencia Privada de Empleos Diana, Agencia de Empleos Milenio, Jerusalén Esperanza, Ángelo, Jessica, Tiago, Cristo Rey, Reyes, especialmente en La Paz y Cochabamba. Viceministro, gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio, le agradecemos pues. Sí, muchas gracias, Rubén. Como usted entiende, las políticas públicas son escalables. En la medida en que hasta ahora hemos logrado ese registro en un número específico, hacia adelante seguramente les vamos a dar más novedades cuando podamos lograr, porque es un esfuerzo conjunto, como le he indicado, que más agencias privadas de empleo sean registradas y en eso también es importante que de parte de los medios de comunicación y la sociedad en general nos den información para proceder también al control de agencias que estuvieran funcionando ilegalmente. Muchas gracias, muy buenos De días. todas maneras, viceministro, amerita una recomendación a los ciudadanos y ciudadanas que quisieran buscar un empleo, pero tienen que acudir a una agencia legal. ¿Qué recomendación le daría ya en el cierre de esta entrevista? Sí, recomendar tanto a las personas que están buscando trabajadores y trabajadoras y asimismo a las personas que están buscando un empleo que puedan acceder a esta página web del Ministerio del Trabajo, como usted lo ha podido hacer, es de fácil acceso y por lo menos tener a partir de ahí la seguridad de que estas empresas están registradas legalmente y por tanto están bajo observación del Estado, lo cual sin duda no limita la posibilidad de que se pudieran cometer delitos. Pero de hecho es un esfuerzo, no más que un esfuerzo, es una responsabilidad que se cumple de parte del Estado para dar mayor seguridad a la sociedad.